¿Cómo confiar en Dios en tiempos difíciles? A veces, la vida nos pone de rodillas. Es en esos momentos de oscuridad, cuando todo parece desmoronarse, que la fe se pone a prueba de una manera que jamás imaginamos. En medio del dolor y la incertidumbre, confiar en Dios puede parecer difícil, casi imposible. Pero es precisamente en esos momentos cuando debemos aprender a confiar más. Uno de los primeros pasos para confiar en Dios en tiempos difíciles es aceptar nuestra limitación. Nos han enseñado a ser autosuficientes, a resolver nuestros propios problemas, pero cuando nos encontramos frente a situaciones que están completamente fuera de nuestro control, esa autosuficiencia se convierte en una carga. Lo que no entendemos es que en esos momentos, Dios nos está llamando a soltar el control. A veces, el acto más valiente que podemos hacer es simplemente rendirnos. No rendirnos en el sentido de la derrota, sino en el de dejar de intentar controlar lo que claramente no podemos manejar. Reconocer que hay fuerzas más grandes en acción y que nuestra visión es limitada. La historia de Job en la Biblia es un ejemplo claro de esto. Perdió todo, su familia, su riqueza, su salud. Y en su desesperación, incluso llegó a cuestionar a Dios. Pero algo increíble sucede, cuando Job se da cuenta de que no tiene todas las respuestas, que su sufrimiento tiene un propósito que aún no puede ver, su fe se fortalece. A través de ese proceso doloroso, aprende a confiar en Dios de una manera más profunda. A veces, ese es el primer paso, aceptar que no tenemos todas las respuestas, y que está bien no tenerlas. Confiar en Dios no significa que lo entendamos todo, sino que, a pesar de no entender, seguimos creyendo. Otro aspecto importante es recordar los momentos en los que Dios ha sido fiel en el pasado. Muchas veces, en medio de la tormenta, es fácil olvidar todas las veces que hemos salido adelante. Es como si el presente doloroso nublara nuestra memoria. Pero Dios siempre ha sido fiel. Cuando miramos hacia atrás, y recordamos esos momentos en los que pensábamos que todo estaba perdido, de alguna manera, encontramos una salida, eso nos da esperanza. Porque si lo hizo una vez, ¿por qué no habría de hacerlo de nuevo? El problema es que, en el sufrimiento, nuestra mente tiende a centrarse solo en lo negativo. Nos consume la ansiedad, el miedo, el dolor. Pero en esos momentos, necesitamos hacer el esfuerzo consciente de recordar quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros en el pasado. Escribiendo esas experiencias, compartiéndolas con otros, o simplemente meditando en ellas, podemos encontrar la fortaleza para seguir adelante. Esto no significa que ignoramos el dolor presente. No se trata de fingir que todo está bien. Se trata de reconocer que, aunque ahora duele, hay un propósito más grande. A veces, la vida nos golpea de tal manera que nos sentimos completamente perdidos, como si la oscuridad que nos rodea fuera a tragarnos por completo. Es en esos momentos, cuando nos encontramos al borde del abismo, que confiar en Dios parece más difícil que nunca. Pero quiero decirte algo, es precisamente en esos momentos de mayor dolor, incertidumbre y confusión, cuando más debemos aprender a soltar y confiar. El primer paso para confiar en Dios en tiempos difíciles es aceptar nuestra propia limitación. Y aunque suene simple, este puede ser uno de los desafíos más grandes que enfrentamos como seres humanos. Desde pequeños nos enseñan a ser autosuficientes, a depender de nuestras propias habilidades para resolver problemas y salir adelante. Nos educan para creer que, si trabajamos lo suficientemente duro, si somos lo suficientemente inteligentes, podremos superar cualquier obstáculo que la vida nos ponga en el camino. Sin embargo, hay momentos en los que eso no es suficiente. Hay situaciones que simplemente están más allá de nuestro control. Y es en esos momentos cuando nos damos cuenta de cuán pequeños y vulnerables somos en realidad. Reconocer nuestras limitaciones no es un signo de debilidad, al contrario, es un acto de humildad y sabiduría. Es entender que, aunque nos guste creer que controlamos todo lo que sucede a nuestro alrededor, hay fuerzas más grandes en acción. No podemos predecir el futuro, no podemos cambiar el pasado, y hay circunstancias que simplemente no están en nuestras manos. Esto, al principio, puede ser aterrador. La idea de no tener el control nos asusta. Pero aquí está la clave, Dios no nos pide que controlemos todo. Nos pide que confiemos en Él, que soltemos esa necesidad de controlar lo incontrolable y pongamos nuestras vidas en sus manos.
Quiero que pienses en esto por un momento. Imagina que estás en medio de una tormenta en el mar, luchando por mantenerte a flote. Estás cansado, agotado de intentar nadar contra las olas, y parece que en cualquier momento vas a hundirte. Pero entonces, ves un bote que se acerca. Una mano se extiende hacia ti. En ese instante, tienes dos opciones: seguir luchando por tu cuenta o tomar la mano que se te ofrece. Lo lógico, lo sabio, sería aceptar la ayuda. Sin embargo, muchas veces, en nuestras vidas, optamos por seguir luchando solos. Y lo hacemos porque creemos que podemos, porque estamos demasiado acostumbrados a intentar resolverlo todo por nuestra cuenta. Nos aferramos al control, aunque ese control nos esté hundiendo más. Rendirnos a Dios no significa darnos por vencidos. No significa que dejamos de luchar o que abandonamos nuestros sueños y esperanzas. Lo que significa es que dejamos de intentar cargar con todo el peso nosotros solos. Es un acto de fe, de decir: Dios, no entiendo lo que está pasando, no sé por qué estoy pasando por esto, pero confío en que tú lo sabes y que tienes un plan. Es soltar la carga que llevamos y permitir que Dios sea quien guíe nuestros pasos. Un ejemplo poderoso de esta lección es la historia de Job. Job lo perdió todo. Su riqueza, su familia, su salud, todo lo que había construido y amado desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Y, naturalmente, llegó a cuestionar a Dios. Pero en lugar de aferrarse a la desesperación, Job eventualmente llegó a un punto de rendición. Aceptó que no entendía el propósito de su sufrimiento, pero también reconoció que Dios tenía un plan más grande. En ese acto de rendición, Job encontró la paz. No porque todo se resolviera de inmediato, sino porque decidió confiar en que Dios estaba en control, incluso cuando él no podía ver el panorama completo. Aceptar nuestras limitaciones y rendirnos a Dios es el primer paso hacia una confianza más profunda. Es un recordatorio de que no estamos solos en este camino y que no tenemos que cargar con todo el peso sobre nuestros hombros. Cuando atravesamos tiempos de prueba, el dolor y la confusión pueden ser tan abrumadores que es fácil perder de vista algo crucial, lo que Dios ya ha hecho por nosotros en el pasado. Nuestra mente, en medio del sufrimiento, tiende a centrarse únicamente en lo negativo, en lo que nos falta, en lo que está mal. Es natural. Es parte de nuestra humanidad. Pero ahí es donde el siguiente paso en confiar en Dios entra en juego: recordar su fidelidad. Es increíble lo frágil que es nuestra memoria cuando estamos atravesando momentos difíciles. Lo que ayer parecía una victoria o un milagro, hoy se vuelve borroso cuando las dificultades nos invaden. Nos enfocamos tanto en la tormenta que olvidamos las veces en que Dios nos sacó de otras tormentas en el pasado. En esos momentos, necesitamos hacer un esfuerzo consciente por recordar. Es como si nuestra fe tuviera una historia, y esa historia está llena de momentos en los que pensábamos que todo estaba perdido, pero de alguna manera, Dios intervino. La fe no es solo creer que Dios está con nosotros en el presente, también es recordar cómo ha estado con nosotros en el pasado. Piensa por un momento en alguna experiencia de tu vida, un desafío que en su momento parecía imposible de superar. Quizás era una crisis familiar, un problema de salud, una situación económica desesperada. En ese momento, probablemente pensabas que no había salida, que todo iba a empeorar. Y sin embargo, de alguna manera, con el tiempo, las cosas cambiaron. Quizás no de la manera exacta que habías imaginado, pero cambió. Estás aquí, hoy, mirando hacia atrás en ese momento que parecía el fin del mundo. ¿Cómo lo superaste? ¿Cómo fue que encontraste una salida? Es en esas historias personales donde encontramos la evidencia de la fidelidad de Dios. Él siempre ha estado ahí, aun cuando no lo veíamos. Este ejercicio de recordar no es solo un consuelo, es una estrategia espiritual. Cuando nos enfrentamos a lo incierto, a lo que parece insuperable, necesitamos alimentar nuestra fe con las pruebas tangibles de lo que Dios ya ha hecho. A veces, hacer esto requiere disciplina. Puedes escribir esos momentos de la vida donde viste la mano de Dios en acción. Puedes reflexionar en ellos, orar sobre ellos, o incluso compartir esas historias con otros para fortalecer tu propia fe. Porque si Él fue fiel antes, si Él te sacó de situaciones que parecían no tener salida, ¿qué te hace pensar que no lo hará de nuevo?
Hay una tendencia que todos tenemos cuando enfrentamos problemas, y es pensar que esta vez es diferente. Sí, Dios me ayudó antes, pero esta situación es distinta, decimos. Y claro, cada desafío tiene sus propios matices, sus propios dolores. Pero lo que no cambia es la naturaleza de Dios. Él no cambia. Su amor, su compasión y su poder no son limitados por nuestras circunstancias. Lo que sucede es que, muchas veces, nuestra visión está nublada por la angustia, y necesitamos recordar lo que ya sabemos de Él. Es en esos momentos de crisis que más necesitamos alimentarnos de nuestra propia historia con Dios. Así como el pueblo de Israel, después de haber sido liberado de la esclavitud en Egipto, a menudo olvidaba los milagros que habían presenciado cuando se enfrentaban a nuevas dificultades, nosotros también somos propensos a olvidar. Pero la lección es la misma, Dios ha sido fiel antes, y será fiel de nuevo. Hay algo poderoso en la memoria espiritual. Cuando eliges recordar cómo Dios ha actuado en tu vida, no estás simplemente haciendo un ejercicio de nostalgia, estás fortaleciendo tu fe para lo que está por venir. Estás recordando que, aunque las circunstancias cambien, Dios no lo hace. Él ha sido constante, incluso cuando nosotros hemos sido inconstantes, y eso es lo que sostiene nuestra esperanza en tiempos difíciles. Este hábito de recordar puede cambiar tu perspectiva. En lugar de centrarte solo en lo que está mal, comienzas a ver lo que ya ha sido corregido, lo que ya ha sido sanado, lo que ya ha sido restaurado. Esto no hace que el dolor desaparezca, pero te da la fuerza para confiar en que, al igual que antes, Dios te llevará a través de esta nueva dificultad. Cuando hablamos de confiar en Dios, muchas veces lo asociamos con una fe inquebrantable, con una certeza absoluta de que todo saldrá bien. Pero la realidad es que confiar en Dios no significa que nunca vayamos a dudar, que no vayamos a tener miedo o que las dificultades simplemente desaparezcan. Es más, en muchos casos, la verdadera confianza en Dios surge en medio de nuestras dudas y temores. Y esto nos lleva a un tercer aspecto fundamental, la paciencia. La paciencia es difícil, especialmente en tiempos de crisis. Queremos respuestas inmediatas, soluciones rápidas. En momentos de angustia, sentimos una necesidad urgente de que las cosas cambien lo más pronto posible. El dolor nos hace impacientes, nos lleva a querer acelerar los tiempos de Dios para aliviarnos de nuestra carga. Pero aquí es donde debemos recordar que los tiempos de Dios no siempre coinciden con los nuestros. Dios tiene su propio ritmo, un ritmo que a menudo no entendemos, pero que es perfecto. Y en esa brecha entre nuestro deseo de respuestas inmediatas y el tiempo de Dios, es donde nuestra fe es moldeada. Es un proceso que nos lleva a desarrollar una paciencia que no se basa en la pasividad o la resignación, sino en la confianza. Confiar en que Dios está trabajando, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Un ejemplo clásico de esta paciencia se encuentra en la vida de Abraham. Dios le prometió que sería el padre de muchas naciones, pero esa promesa tardó años en cumplirse. Abraham, en su humanidad, tuvo momentos de duda, intentó tomar el asunto en sus propias manos, pero al final, aprendió a esperar en Dios. La promesa llegó, pero no en el tiempo que Abraham esperaba, sino en el tiempo perfecto de Dios. Esta historia nos enseña que, a veces, la espera es parte del plan. Que Dios está obrando en nuestro interior, transformándonos y preparándonos para lo que vendrá. La paciencia en tiempos difíciles es un acto de confianza activa. No significa quedarnos de brazos cruzados, esperando que todo se resuelva por sí solo. Significa seguir adelante, incluso cuando las respuestas no llegan. Significa dar pasos de fe, aunque no tengamos claro hacia dónde nos lleva el camino. Porque la paciencia no es solo una espera pasiva, es una espera con propósito, sabiendo que Dios está en control, incluso cuando no vemos el resultado final. Y aquí es donde surge otro desafío. La sociedad en la que vivimos nos ha acostumbrado a la inmediatez. Queremos todo rápido, desde la comida hasta las respuestas a nuestros problemas. Nos hemos acostumbrado a la gratificación instantánea, y cuando eso no sucede, la frustración y el desánimo nos invaden. Pero el reino de Dios no opera bajo esas reglas. Dios no está sujeto a nuestras expectativas de rapidez. Lo que está haciendo en nosotros, y a través de nosotros, a menudo toma tiempo. Un tiempo que quizás no entendamos mientras estamos en medio de la prueba, pero que al final revela un propósito mayor.
Es natural sentir frustración en la espera. Es natural preguntarse por qué las cosas no cambian, por qué seguimos sufriendo, por qué parece que nuestras oraciones no son respondidas de inmediato. Pero ahí es donde entra la confianza en que Dios sabe lo que está haciendo. Quizás, lo que estás atravesando ahora, aunque doloroso, está preparando tu corazón para algo más grande. Tal vez la espera no es un retraso, sino una parte esencial del proceso de crecimiento espiritual que Dios tiene para ti. En esos momentos de espera, la oración se convierte en un ancla. No necesariamente una oración para que las cosas cambien de inmediato, sino una oración para que Dios nos dé la fuerza de mantenernos firmes, de no perder la fe mientras esperamos. Orar para que Él nos dé la paciencia que necesitamos, no para soportar, sino para aprender a confiar en su tiempo. Porque, a fin de cuentas, la paciencia nos enseña que no todo depende de nosotros. Nos recuerda que Dios está en el centro de nuestra historia, orquestando cada detalle, incluso cuando nosotros no lo podemos ver. Entonces, la paciencia no es simplemente un acto de esperar sin hacer nada. Es un acto de fe activa, de recordar que aunque no veamos la solución ahora, aunque las circunstancias no cambien de inmediato, Dios sigue siendo fiel. Él sigue trabajando, en su tiempo perfecto, para nuestro bien. Y en ese proceso, nuestra fe no solo sobrevive, sino que se fortalece. La confianza en Dios también implica algo que a menudo evitamos, la vulnerabilidad. A lo largo de nuestras vidas, se nos enseña a ser fuertes, a mantener una fachada de control, especialmente cuando enfrentamos dificultades. Nos decimos que no podemos mostrar debilidad, que la vida requiere que seamos firmes, inquebrantables. Pero la verdad es que la vulnerabilidad es parte esencial de la relación con Dios. Reconocer que estamos heridos, que estamos cansados, que no lo podemos todo por nosotros mismos, es el punto de partida para experimentar su fortaleza en nuestras vidas. Ser vulnerables ante Dios no es un acto de debilidad, sino de valentía. Nos invita a despojarnos de esas capas de autosuficiencia que hemos acumulado a lo largo del tiempo, esas capas que nos dicen que no podemos mostrarnos tal y como somos, frágiles, rotos, con dudas y miedos. Dios no necesita que seamos perfectos, Él necesita que seamos auténticos. Y cuando somos honestos con Él sobre nuestras luchas, sobre los dolores que llevamos dentro, es cuando su poder se manifiesta de maneras que no podemos imaginar. La vulnerabilidad nos abre a la gracia. Es decir, cuando llegamos al final de nuestras fuerzas y admitimos que no podemos más, es ahí donde experimentamos el poder transformador de la gracia de Dios. La Biblia nos enseña que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Es una verdad difícil de aceptar, porque nuestra naturaleza nos impulsa a evitar la debilidad a toda costa. Pero cuando nos permitimos ser débiles ante Dios, algo cambia. En lugar de intentar manejarlo todo por nosotros mismos, aprendemos a apoyarnos en Él. Y es en esa dependencia donde encontramos verdadera fuerza. Jesús mismo nos dio un ejemplo de vulnerabilidad en el huerto de Getsemaní. Antes de enfrentar la cruz, en uno de los momentos más angustiantes de su vida, Jesús se acercó a Dios con honestidad. Le confesó su temor, su dolor, su angustia. Si es posible, pasa de mí esta copa, oró. Pero, en ese mismo acto de vulnerabilidad, también mostró una entrega total, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este acto de sinceridad, esta entrega total, no debilitó a Jesús. Al contrario, le dio la fuerza para enfrentar lo que venía. A veces creemos que confiar en Dios significa no tener miedo, no sentirnos abrumados o no experimentar dolor. Pero confiar en Dios es justamente lo contrario, es saber que, a pesar de esos sentimientos, podemos acercarnos a Él y ser honestos sobre nuestras luchas, sabiendo que Él nos entiende y nos sostiene. Es en esa vulnerabilidad donde crece nuestra confianza. No porque el dolor desaparezca de inmediato, sino porque sabemos que no estamos solos en Él. El poder de ser vulnerables ante Dios también tiene un impacto profundo en nuestra relación con los demás. Cuando dejamos de fingir que tenemos todo bajo control y somos honestos acerca de nuestras luchas, permitimos que otros vean que la fe no es una vida perfecta, sino una vida de dependencia continua en Dios. Nuestra vulnerabilidad puede ser un testimonio poderoso de cómo la gracia de Dios actúa en medio del caos. De hecho, es en esa honestidad donde muchas veces encontramos sanidad.
No solo la sanidad del cuerpo o de las circunstancias, sino la sanidad de nuestra alma. Admitir que necesitamos ayuda, que no tenemos todas las respuestas, nos abre a la posibilidad de recibir el consuelo, la sabiduría y el apoyo que Dios nos da. En esos momentos de sinceridad es cuando experimentamos la verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento. No porque todo haya cambiado, sino porque nosotros hemos cambiado al dejar nuestras cargas en sus manos. Además, la vulnerabilidad también nos permite descansar. Nos libera de la carga de tener que aparentar que todo está bien, que somos lo suficientemente fuertes para llevar nuestras propias batallas. Al ser honestos con Dios, nos damos el permiso de descansar en su promesa de que Él está con nosotros, de que no tenemos que hacerlo solos. Y en ese descanso, encontramos una paz que va más allá de las circunstancias. Entonces, confiar en Dios no es solo un acto de fe, es un acto de rendición y vulnerabilidad. Es admitir que no somos autosuficientes, que no podemos con todo por nosotros mismos, y que está bien no poder. Porque ahí, en esa sinceridad, es donde Dios nos encuentra. Él no espera que seamos perfectos, solo que seamos honestos, con Él y con nosotros mismos. Y cuando lo hacemos, su gracia entra en acción, llenando los vacíos que nuestras fuerzas no pueden llenar, fortaleciendo lo que está quebrado, y dándonos el valor para seguir adelante, incluso en los tiempos más oscuros. Si estos consejos te han sido útiles y quieres recibir más contenido práctico como este, asegúrate de suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de los próximos vídeos, y sigue mejorando cada día con nosotros.